Muy buenos días de nuevo. Entonces aquí estamos yendo primero a la red social GitHub. Y cuando uno llega a la red social, usted en la URL, si le da slash marco guión canas, entonces llega a la cuenta, aquí le voy a poner así, a la cuenta del profesor Marco Julio. Entonces llega a esta parte, a esta cuenta. Muchos, muchas personas que han hecho unos trabajos maravillosos, yo he aprendido de Aurelien Guerón, tiene sus repositorios, su cuenta y repositorios en GitHub. Entonces, Aurelien Guerón lo utiliza muchísimo y de hecho es el que me ha ayudado mucho en este aprendizaje. Entonces, él tiene también su cuenta y uno accede así facilito a la cuenta de él. Luego que uno llega a esta cuenta, él de una vez le recomienda cuál es la más popular. Entonces, la más popular o la más visitada de los que yo tengo ahí, es didáctica en ciencia de datos. Entonces entra uno a didáctica en ciencia de datos y ahí es donde está el curso, todo estructurado. Entonces yo aquí les voy a pasar esta URL como para decirles, bueno, este es el lugar donde accedemos al curso. Entonces acá lo voy a poner como este es el vínculo directo al curso de introducción al Machine Learning. Entonces, en realidad, él lo lleva, tiene una carpeta que dice específicamente curso de Machine Learning. Lo otro es los referentes que hemos utilizado, porque esto nació por muchos colegas míos de la licenciatura en matemáticas de la universidad. Entre ellos, el más importante es mi amigo Juber Anani Tapias. Entonces, en él hemos visto muchos referentes alrededor de la ciencia de datos. Entonces, aquí en la carpeta de referentes usted encuentra muchos. Déjeme yo entrar para volver a salir, solamente para mostrarles los referentes que hemos utilizado. Es Boyce, Calderón, es uno que generó un libro muy bacano para la enseñanza del Machine Learning. En su momento yo lo utilicé para un curso que me tocó orientar, bueno, en la Universidad de Antioquia. Charú es otro, Cholet, Downey, pero el más importante para nosotros es Guerón, Aurelien Guerón, con su libro Manos a la obra al Machine Learning. Entonces ese es uno que yo les recomiendo mucho. Se los voy a dar de una vez a compartir hoy que tengan acceso a él. De hecho, si uno entra aquí a Guerón, todos pueden bajar el libro. Entonces aquí está montadito el PDF. Bueno, está la tercera edición. Entonces, él le da el vínculo de descarga, uno le da aquí, yo se los voy a compartir ya mismo la URL, para que este que es el referente principal para el curso, lo tengamos. Entonces el curso les voy a presentar, si me permiten, esta partecita. El libro recomendado, referente recomendado, es muy recomendado, es muy bueno porque tiene un enfoque práctico. Entonces es como explicar la teoría alrededor del Machine Learning e inmediatamente darle los códigos para hacer la práctica en el mismo libro. Es como un estilo que se ha popularizado mucho, este enfoque práctico sí, un enfoque práctico en la enseñanza del Machine Learning. Entonces aquí les voy a compartir a través del chat de la llamada este, este vínculo. Entonces, control V, este es el principal referente para este curso. Con mucho gusto, claro. De la salud. Bueno, entonces, eh, aquí ya ese sería el referente. Esto lo vamos a cerrar aquí. Y luego de él voy a volver otra vez ahora sí, al curso. Entonces ya les di como un librito. Después también se los voy mostrando sus ventajas. Para no atiborrarlos. Mi objetivo de hoy es como que empecemos a ver los tipos de datos en Python. Como ya Juan los conoce, Francisco, yo se los he comentado también, pero es bueno para que de una vez los podamos eh, ver de qué manera aquí se tienen que ver eh, esos tipos de datos. Eh, si me permiten rapidito, aquí en curso del Machine Learning, entonces ahí van a encontrar el plan del curso y la secuencia didáctica para este curso. Entonces, que es primero los elementos de Python que para ciencia de datos se requieren. Usual, saber crear una variable,
Otro, saber utilizar un ciclo condicional y un ciclo para. El que más se utiliza es el ciclo condicional en esta parte de ciencia de datos, el ciclo para ya en menor medida, y de vez en cuando el ciclo mientras. Son ciclos que nos permiten hacer tareas o procesos iterativos, procesos en los que hay repeticiones en la ejecución de una instrucción. Bueno, la otra parte, dentro de las cosas que hay que aprender de Python, la segunda parte del curso es ver unos elementos de estadística para ciencia de datos. Entonces, no es un curso de estadística completo, sino los conceptos de medidas de tendencia central que se utilizan acá en ciencia de datos, los conceptos de medidas de dispersión, como la desviación estándar y el rango, que se utilizan en ciencia de datos, y el concepto de correlación lineal, las correlaciones de Pearson, Kendall y Spearman, y otra correlación que ya esta semana llegamos, bueno, en los últimos meses hemos llegado a su implementación, es que de la estadística hay otras correlaciones que sirven para variables, para relacionar o ver en qué manera están linealmente relacionadas variables que desde la estadística son bueno, variables categóricas discretas con variables numéricas continuas. Entonces, cuando uno quiere saber esa correlación, establecerla en ese tipo de variables, pues entonces la estadística nos da elementos para establecer esa correlación. Entonces, aquí en la partecita de estadística, eso es lo que tratamos. Eso es una estadística para ciencia de datos, para esta introducción. Luego en el tercero es cómo preprocesar, cómo preparar los datos para los algoritmos de Machine Learning. En ese procesamiento está muy correlacionado que uno vea visualización. Entonces, la parte de visualización es bastante amplia en ciencia de datos. Entonces, nosotros vemos una parte para entrenar en cómo en ciencia de datos la visualización es una actividad muy importante, por ejemplo, para establecer qué tipo de preprocesamiento requiere el dataset que usted está trabajando. Entonces, en la visualización se da cuenta qué tipo de preprocesamiento de acuerdo al tipo de variables que tenga y a cómo estén los datos. Si hay muchos datos faltantes, qué tipo de preprocesamiento hay que hacer. Si hay datos con mm, con variables asociadas que se mueven en rangos muy disímiles, entonces el escalamiento será una estrategia que va a necesitar. Entonces, que es cuando uno visualiza que se da cuenta cómo está el dataset y qué debería hacer para dejarlo listo para poder implementar los algoritmos de Machine Learning. Entonces, el capítulo 3 y el capítulo 4 de este curso te ayuda en ese preprocesamiento, en ese preparar los datos para los algoritmos de Machine Learning. Y ya así, luego de tenerlos preparados, entonces vemos los capítulos 5 y 6 en los que implementamos algoritmos de Machine Learning para predecir, por ejemplo, predecir si en la catástrofe del Titanic, predecir de acuerdo al tipo de pasajero, si su probabilidad, si sobrevivió o no. Cuando nos preguntamos si el pasajero sobrevivió o no, estamos clasificando. Entonces, ahí vamos a implementar, a saber aplicar un algoritmo de Machine Learning para clasificar, para predecir entonces si un pasajero pertenece a una de dos clases, por ejemplo, en clasificación binaria. Y en el sexto vamos a predecir eh, una variable cuantitativa continua, es decir, predecir precios de vivienda, por ejemplo, o probabilidades de que llueva. Sí, la probabilidad es un número que se mueve entre 0 y 1. Entonces, cuando queremos predecir una variable cuantitativa continua, eso es regresión y entonces lo vemos en el capítulo 6. Y ya en el capítulo 7 es como profundizar en los diferentes, en algunos de la gran abanico de modelos de Machine Learning o algoritmos de Machine Learning. Entonces ya ahí ya uno profundiza. Esa es una propuesta muy bonita de que uno primero construya algoritmos de clasificación y regresión y luego profundice en los modelos que, cómo hacen las cosas. Luego profundice. Esta es como una propuesta de Aurel Enguerón
Gabriel Lenguerón era un trabajador de YouTube, era ingeniero, mi jefe en YouTube, y ya salió de YouTube y se dedicó antes a escribir libros para enseñanza del machine learning. Y hay un capítulo especial para las series de tiempo. Entonces, en las que para los ingenieros, para ciencias agrarias, por ejemplo, es muy importante las series de tiempo, porque en los datos meteorológicos. Entonces, para un ingeniero agropecuario, por ejemplo, para Francisco, entonces se vuelve muy importante este capítulo. Entonces, es por eso que yo le recomendaría a él el estudio de este tipo de datasets en los que la variable tiempo está presente. Entonces, esa es la estructura del curso. Y ahora les voy a mostrar de una vez los elementos de Python y Francisco y Juan, siéntanse libres de decirme esto ya lo sé, de pronto a acelerarle, ¿cierto? Para yo no tener en cuenta de acuerdo a lo que ustedes requieren. Entonces, como que en realidad no irlos a matar de aburrimiento, sino brindarles un servicio de acuerdo a lo que necesitan. Bueno, entonces yo voy a entrar primero en la estructura de Python, entonces se los voy a escribir qué es lo que queremos ver. Entonces, cuando se quiere ver los elementos de Python para ciencia de datos, en nuestra estructura tenemos primero ver los tipos de datos que el lenguaje Python nos provee. Y son los tipos de datos tipo string, los tipos int y el tipo float, básicamente. Y ya en menor medida, pero muy importante, son los booleanos. Entonces, son 4 tipos de datos que queremos ver en Python. Luego, si tenemos ya tipos de datos, ¿dónde guardamos los datos? Entonces, en estructuras, unos contenedores que cada uno tiene cualidades muy bonitas para contener los datos. Entonces, estudiar esas cualidades, potencialidades y limitaciones de los contenedores o estructuras de datos. Entonces, esa sería la segunda parte. Luego ver cómo las funciones de Python, cómo construir funciones de Python para hacer tareas de procesamiento de datos. Entonces, ahí veremos que con la sentencia def de Python uno crea funciones para hacer tareas. Por ejemplo, una función que busque en un atributo cuáles son, por ejemplo, cuáles, bueno, en una serie de tiempo busque las fechas, los datos correspondientes a 2024. Entonces, una función que busca los datos correspondientes a 2024 se puede implementar con una función de Python, por ejemplo. Entonces, vemos funciones, luego controles de flujo, ahí es donde vemos el ciclo condicional, cómo lo utilizamos en ciencia de datos, el ciclo para, principalmente, esos dos, aunque pueden utilizar y se utilizan el ciclo mientras también. Y de pronto habrán otros, pero en esta introducción, eh, pues utilizamos son esos, ¿cierto? Es los que yo en estos 4 años he utilizado. Pero yo sé que como ingeniero Juan nos puede decir, y bueno, hay muchos más, ¿cierto? Bueno, pero nosotros comentamos como los que utilizamos y de pronto ustedes nos pueden comentar desde su saber otros más que nos puedan mejorar las cosas. Luego vemos algunas librerías importantes en ciencia de datos. Entonces ahí vemos a NumPy, bueno, voy a entrar a él porque ese sí es muy importante que se las mencione. Entonces vemos a NumPy, una librería excelente para procesar datos. Es una librería que mezcla, ahí es donde Python se une con el lenguaje C. Entonces cuando usted tiene un volumen de datos muy grande, NumPy es excelente porque pone eso en términos, usted se lo da en términos de Python, él lo pone en términos de C para hacer el preprocesamiento rápidamente. Entonces NumPy es una excelente librería para procesar datos de manera rápida, gracias a ese vínculo con el lenguaje C, porque el lenguaje C es rápido, pero de baja legibilidad, y el lenguaje Python es de alta legibilidad, pero lento. Entonces es como que toma lo mejor de ambos mundos, NumPy, para hacerlo mejor por el procesamiento de datos. Luego Pandas, que nos permite, con una de sus estructuras de datos insignia que se llama DataFrame, nos facilita mucho el procesamiento de datos. Entonces uno ver esa y ver también a Matplotlib para la visualización. Y hay otras, Plotly, que hemos utilizado,
de pronto esa la tengo que implementar aquí, porque Plotly le facilita la lectura a cuando uno quiere presentar datos, facilita la lectura porque mm, ayuda a la interactividad para la lectura del gráfico. Usted simplemente sobre el gráfico le da clic en cualquier punto de él y él le entrega información cuando es con Plotly sobre le da el significado de cada punto de datos, le dice las dos coordenadas y qué significado tienen para cada punto. Entonces la lectura, la interactividad que da Plotly es muy buena. Entonces yo voy a tratar de ponérselas acá y también entregar como algo que decirles sobre ella, sobre esa librería para visualización. Entonces ahí tenemos NumPy, Pandas y Matplotlib. Y los operadores de comparación es cómo yo puedo saber si un dato es menor que otro. Entonces, ver cómo con Python uno compara datos. Entonces, a eso lo llamamos operadores de comparación. Veremos entonces los que en ciencia de datos son muy usuales de utilizar. Los operadores lógicos como el y el AND para poder construir proposiciones y buscar información. Búsqueme los que sean de 2024 y sean de enero. Entonces, cuando digo y, es porque estoy haciendo una conjunción y bueno, y eso con Python, ¿cómo se hace? Bueno, entonces ver los operadores lógicos que Python me provee para el análisis de datos. Y ya otras cositas, la que le quería mencionar es uno muy importante, es el lenguaje LaTeX. Francisco, yo se lo he mencionado bastante. Moisés no se lo he mencionado, lenguaje LaTeX. Lenguaje LaTeX y Juan, ¿vos lo conoces? Francisco, ¿sí lo No, conoces? yo no lo conozco. Ah, LaTeX sirve para la edición de fórmulas matemáticas. Y es entonces las fórmulas que en ciencia de datos, por ejemplo, las fórmulas para definir las medidas de desempeño de un algoritmo de Machine Learning, que son fórmulas como las que uno ve en estadística, con raíces, cuadrados, restas, divisiones. LaTeX lo que te permite es usted escribir la fórmula, editarla en un tiempo corto, codificando la fórmula para poder manipularla y presentarla de manera elegante y legible. Entonces es un lenguaje de edición científica en matemáticas y en física. Los físicos lo utilizan también mucho. En ciencia de datos es utilizada para efectivamente mostrar esas fórmulas asociadas en ciencia de datos y se facilita porque las líneas de texto de Google Colab, donde nosotros hacemos el análisis de datos, eh, permiten implementar este lenguaje. Entonces, este lenguaje está dentro dentro de la ciencia de datos, pero para facilitar la edición de fórmulas matemáticas asociadas al Machine Learning. Entonces, es por eso que está en esa parte del curso. Entonces, yo voy a empezar de una vez para que podamos quedar hoy como con la tareita y todo sobre los tipos de datos. Entonces, los tipos de datos en Python son estos básicos, son estos cuatro. Son los tipos str o string, los tipos int o integer, los tipos float, que son los datos que tienen punto decimal para describir punto 5 o escribir la estatura del profesor Marco, que es 1.65. Entonces utilizamos los datos tipo float. Y los tipo bool, que sirven para decir sí o decir no, ¿cierto? Y sirven para tomar decisiones. Entonces, bueno, pues si algo está en estado true, entonces haga esto. Es decir, si esto ocurre, porque para decir que algo ocurre, uno le asigna un valor booleano de true. Y para decir que no ocurrió, entonces le asigna un valor booleano de false. Y cuando va a implementar una búsqueda de datos, entonces le dice, bueno, pues si ocurrió esto, entonces haga esto. Entonces, si ocurrió, es decir, si está en estado true o verdadero. Entonces los booleanos nos van a permitir establecer esas condiciones que nos permiten buscar datos. Entonces es por eso que todos estos cuatro son muy importantes en esta ciencia de datos. Entonces me voy para los primeros, los tipos string. ¿Cómo se crea una variable tipo string? O sea, cómo guardas información tipo string y cómo manipulas
Las variables tipo string. ¿Cómo obtienes esa información que creaste? eh, ¿Cómo la manipulas? Entonces, primero, cómo crear una variable tipo string y cómo manipularla, cómo acceder a esa información. Eso es lo que queremos. Entonces, entro al cuaderno y aquí les quiero decir, vean, cuando estamos aquí, bueno, todos debemos de entrar acá. Entonces, cuando voy a abrir el archivo de extensión a IPYNB. Esta extensión a IPYNB les es natural. A Francisco, creo que sí. ¿Cierto que sí, Francisco? ¿Vos qué decís? La extensión del archivo. Eso es muy importante preguntarlo, lo de las extensiones de los archivos. En ciencia de datos, entonces, para distinguir entonces, dependiendo del archivo, qué es lo que él contiene. Entonces, si es una IPYNB, es un cuaderno Júpiter donde procesar los datos. Si es un punto .csv, es donde están los datos. Si es un punto .xlsx, también desde donde están los datos. Los datos los podemos guardar en uno de los formatos para datos es .csv y otro .xlsx, que es el que conocemos que es un archivo Excel. Ajá. Uno de los más comunes es CSV, ¿cierto? Entonces los que más he trabajado. Entonces la extensión es muy importante. Juan, ¿vos conocías esta extensión IPYNB? Sí, la duda que tengo, ¿qué es más recomendable, CSSV o Excel? Bueno, desde donde yo lo veo, es mejor CSV, porque CSV de pronto uno podría hacerlo como tarea, es como comparar. mm, bueno, esta semana, por ejemplo, les voy a decir la diferencia en cuanto a lo que vi esta semana que estaba trabajando. Esta semana bajé una gran cantidad de datos que requería para un curso con Francisco. Entonces, buscando mucho en el IDEAM, obtuve una cantidad de datos grandecita a través de el IDAM es una de las instituciones en Colombia gubernamental que provee datos meteorológicos. Entonces yo, buscando mucho en ella, obtuve un lugar llamado Datos Públicos del IDEAM y me entregó un volumen de datos gigantesco, de millones de instancias. Entonces, cuando usted trata de abrir eso en un Excel, mm, puede que sea más difícil de manipular. Entonces me aparecía como mensajes como el archivo es demasiado grande para una hoja Excel, haga tal cosa. Es como que el Excel, en primera instancia, está diseñado para volúmenes de datos pequeños. De hecho, porque es un software de propósito general en el que todos utilizamos en alguna parte de nuestra vida una hoja de cálculo. Pero ya en ciencia de datos, ya los volúmenes de datos son mucho más grandes y entonces ahí ya los CSV son una estrella. No porque ellos nos ayude a manipularlo, sino para guardarlo. Porque es una manera de guardar de manera que no ocupe mucha información. Los CSV entonces son valores separados por coma. Entonces el archivo de datos puede contener una gran cantidad sin ningún problema de datos, mientras que en un Excel posiblemente, como el Excel tiene muchas cosas detrás, muchas otras funcionalidades, creo que no podría guardar un XLSX una gran cantidad de datos. Entonces uno ve que el IDEAM, por ejemplo, nos entrega es como CSV. Eso es como la interpretación que yo le doy hasta aquí. Es porque yo no he trabajado con Big Data. Con Big Data, no. Siempre he trabajado con dataset pequeños. Entonces, sería un reto y debemos de, como ojalá les guste esto para que lleguen a trabajar con grandes volúmenes de datos. Bueno, entonces, cuando llegamos a esta partecita, el cuaderno debería dejarles, si no yo lo tengo que revisar, que cuando le den el Opening Collab, abrir en Google Colab este cuaderno. Entonces aquí viene que yo les pase este vínculo para que todos le den en Opening Collab y todos puedan editar el cuaderno conmigo en Google y les quede la copia de él en el Drive de Google, de su correo de Google. ¿Vos tenés correo de Google, Juan? Francisco sí tiene por la universidad. Correo de Google tenés. Bueno, no sé si Marco? tiene usted correo de Google. Sí, Excelente. con el que estoy conectado. Bueno, entonces yo te voy a pasar esta URL aquí, Vale. entonces la voy a pasar
Entonces aquí control V para el cuaderno. Entonces la idea es que al llegar ahí, este es el primer cuaderno del curso. Entonces es como que lo puedan abrir, ir acá y darle en este vínculo Open Colab, que le está diciendo ábralo el cuaderno en un editor en línea que le va a permitir, sin instalar Python, y las librerías asociadas a Python, le va a permitir implementar todo el código Python para ciencia de datos, sin instalar nada. Entonces es una ventaja muy buena este servicio en línea de Google, asociado a su correo institucional. Entonces le van a dar todos en Open Colab, por favor, y ya les va a llegar aquí a datos tipo str.ipynb y le aparece que ya vinculó a GitHub. Entonces aparece el logo de GitHub con el de Colab de Google, Google Colab. Entonces cuando él está ahí es porque efectivamente vinculó a GitHub donde estaba el curso con su correo institucional porque lo tiene abierto. Cuando no lo tiene abierto le dice ábralo y le van a dar en archivo file. Ojalá, yo ahí no fallo porque no lo tengo en inglés, deberíamos forzarnos a él. Y bajar hasta guardar una copia en Drive. Entonces le dice guardar una copia en Drive y él inmediatamente de este cuaderno va a guardar una copia para usted. Entonces cuando le va a poner en un archivo, ya el nombre del archivo va a ser copia de datos tipo STR. Entonces ya esa copia él la ha dejado en el Drive asociado a su correo. Entonces usted en el correo de Google, si usted verifica, entonces va a su Drive, al Drive de cada uno de ustedes en este momento, y le aparece en el Drive copia de datos tipo STR. Entonces ya él ha generado esa copia y esa copia, entonces se va otra vez a copia, ya no trabajamos con el mío directamente, y con la copia ya puede editar y trabajar con él. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar hoy. Entonces ya usted lo puede hacer suyo, ¿cierto? Hacer las prácticas con respecto a lo que queremos hoy hacer. Entonces, él está viejito, yo tengo que actualizarlo. Muestra mapas conceptuales que muestran como la secuencia en la que estamos llevando el curso. Entonces, que empezamos en Python, luego vemos estadística, luego vemos cómo construir un modelo de regresión y uno de clasificación. Es como que él le muestra a través de mapas conceptuales cómo vamos construyendo el curso, como la línea de aprendizaje. Aquí lo debo actualizar porque ya me gustó, fue que después de estadística, mmm, preprocesamiento, visualización, luego clasificación y luego regresión. Eh, esta parte de por qué está regresión y luego clasificación, que son dos tareas muy importantes en Machine Learning, es porque Guerón lo siguió así. Primero enseñó cómo hacer regresión y luego clasificación. Y ya luego me pareció a mí como, ve, parecería más natural aprender primero a clasificar y luego hacer regresión. Ya ustedes me dirán cuál debe ser más importante. Bajamos hasta acá, aquí abajito. Esta otra partecita yo quiero que la lean, esas preguntas, cuestionarios que preparan sobre el tema, por favor. Y ya aquí en este cuaderno vamos a primero a crear una variable tipo string, un tipo string, o una variable donde vas a guardar un dato tipo string. Entonces, yo ya aquí tenía uno en el que, ¿cómo se hace? Pues creas una variable de Python, entonces escribes, por ejemplo, nombre, y con el operador de asignación el igual, ya le estás diciendo, voy a crear una variable. Entonces, al escribir el nombre y el igual, estás creando una variable, y luego lo que le dices es, delimitado entre comillas dobles o comillas simples, le dices el dato que quieres guardar en la variable que en este caso tiene por nombre o identificador a la palabra nombre. Entonces esa es la manera de crear un dato tipo string. Entonces hagámoslo. Entonces él te dice acá, cuando uno se va acá, mire que le aparece más código y más texto. Entonces le vas
a dar en más código y te crea una línea nueva de código. El cuaderno entonces tiene dos tipos de líneas. Un tipo de línea tipo código y un tipo texto, y ya se los voy a ir ampliando en la medida que lo utilicemos. En este tipo código, escribes entonces, por ejemplo, hoy queremos curso. Entonces, bueno, pues ponemos curso, la variable curso, eh, o nombre del curso. Entonces le ponemos nombre, y es muy usual en Python que si es una palabra compuesta, separes con guión al piso, como dicen algunos, o guión bajo. Esa es una manera de crear variables en Python. Separar con guión al piso. Otra es con darle la primera letra en mayúscula, la primera letra de cada una de las palabras del nombre compuesto. Entonces aquí, si yo quiero el nombre del curso, escribo nombre curso empezando con mayúscula. Es una costumbre en Python de nombrarlas así. Entonces, o nombramos con guión bajo y letra minúscula, o nombramos sin guión bajo y letra mayúscula, pero solo la primera, para cada una de las palabras que hacen parte del nombre compuesto de la variable. Ahí la creas y el nombre del curso, entonces, ¿cómo se llama? Aquí no lo puso él. Eso ya está asociado a Google Colab, a inteligencia artificial. Entonces, mire que él nos ayuda mucho a completar. Entonces, yo quiero que en esta parte usted lo haga. Entonces, si quiere tomar lo que él le sugiere, que nos va a ayudar en su momento y mucho, entonces le da con tabulador y él toma lo que sugiere. Pero si lo queremos hacer, entonces le ponemos, delimitamos entre comillas dobles. Yo pongo el del inicio y el final y me devuelvo. Y digo, introducción al Machine Learning. Introducción al Machine Learning. Entonces ya en la cadena de caracteres sí puedes dejar espacio. En la cadena de caracteres, es decir, en el dato delimitado entre comillas dobles o simples. El delimitador puede ser este y le das play o shift enter para que la línea se ejecute y efectivamente cree la variable. Se tarda mucho, bueno, un poquito, mire que ya le puso el chulo, diciendo ya creo la variable. Entonces así ya creamos una variable tipo string. Ahora, ¿cómo se ve que es de tipo string? Porque generamos otra línea de código y con la función type, ¿y cómo escribimos función? Le escribo el nombre de la función y paréntesis, como toda función matemática que tiene nombre y entre paréntesis pones dónde quieres ser evaluada. Entonces la función se llama type y va a ser evaluada en el nombre del curso. Él me completa para yo ver de qué tipo es. Entonces la función type para cada variable en Python en ciencia de datos me va a dar el tipo de variable que es. Entonces yo aquí le doy shift enter, y él me dice en la línea de salida str, diciéndome que es una variable tipo string, es decir, una variable en la que está guardado un dato que es una cadena de caracteres, una palabra, que es una palabra, no es un dato numérico. Entonces, así creamos la variable y vemos de qué tipo, ¿cierto? Primero, saber crear la variable y vemos de qué tipo. Luego de ver de qué tipo, les voy a decir, pero es que la podemos crear delimitando no solo entre comillas dobles, sino comillas simples. Entonces, bueno, entonces para eso les voy a mostrar, va a crear una nueva variable, pero delimitado entre comillas simples. Entonces ya no nombre del curso, sino fecha inicial. Fecha inicial. Entonces la creé con guión bajo, igual a. Entonces el igual acá es un operador de asignación. El igual es un operador de igual. Es un operador de asignación, es para crear variables. Al lado izquierdo va el nombre de la variable y al lado derecho del igual va lo que quieres guardar en ella. Mire que él me sugirió de una vez, si es fecha inicial, él me sugiere 16 9 de 2023. No, bueno, eso no dice, no, ese no es el que yo quiero. Delimita entre comillas simples. Entonces, en las comillas simples están directamente al lado del cero. Las comillas simples son el apóstrofe o tilde vertical. Y eso siempre hay que decirlo, es porque el computador tiene tilde inclinada a la derecha,
que es la tilde del idioma español. Tilde vertical, que está al lado derecho del cero, y tilde inclinada hacia la izquierda, que está a una, dos, tres teclas en mi teclado al lado derecho de la P. Entonces, en la parte inferior, inferior derecha de la tecla. Entonces, el teclado tiene tres tipos de tildes: inclinada a la derecha, inclinada vertical, inclinada a la izquierda. Para crear este tipo de datos tiene que ser la que es vertical o apóstrofe. Y le ponemos la fecha de hoy. Ah, pues es 4 de noviembre. Noviembre. Entonces, los datos tipo string es para palabras, cuando hay números y palabras también, y hay espacios. Ese es tipo de datos. Entonces, aquí lo creé ya eh, con comillas simples. Entonces, ya sí tenemos cómo crear una variable tipo string, cómo establecer que una variable es de tipo string con la función type, y cómo crearla delimitando ese dato que es una cadena de caracteres, una palabra, delimitando con comillas dobles o comillas simples. Ahora, cómo mostrar lo que en la variable tipo string está, el valor asociado, porque esta es la variable y este es el valor asociado. Entonces, toda variable guarda un dato. El dato es el valor asociado. Y yo como le muestro eso, entonces voy a crear una nueva línea de código y le pongo, escribo el nombre de la variable. Entonces, nombre del curso, él me sugiere, tiene un autocompletado. Entonces le das enter y cuando le das en play o shift enter, él te muestra en la línea de salida qué es lo que está guardado en esa variable. Entonces él te muestra el valor asociado a la variable. Entonces cuando escribes el nombre de la variable, él en la línea de salida te entrega eh, el valor asociado. Hay otra manera que vas a encontrar y es utilizando la función imprimir, print. Print paréntesis y cierras con paréntesis. Entonces, cuando aplicas la función print en una variable, ella también te entrega el valor asociado, solo que te lo presenta diferente, con una presentación diferente. En este caso, miren la diferencia. Miren que en la línea de salida está antes, sin el print, está delimitado entre comillas simples. Ahora, cuando corro, ya en la línea de salida no me aparece el delimitador de comillas simples para esa cadena de caracteres, sino sin delimitador. Entonces, print nos muestra lo que está asociado a una variable de una manera un poquito diferente en muchos casos. En muchos casos. Entonces, hay dos maneras de imprimir. Simplemente nombre de la variable y enter. Eso pasa en los cuadernos Jupyter. En los archivos tipo Py, tipo PY, no siempre tenemos que utilizar print. Entonces, los cuadernos Jupyter, simplemente escribiendo la variable, ya imprime. Bueno, entonces, así ya tenemos cómo crear variables tipo string y cómo mm, ver el tipo de variable y cómo acceder al valor asociado en esa variable. Esas son las tres cositas importantes en cuanto a cada tipo de datos. Entonces, nuestra tarea es como ver los otros mm, tres tipos de datos, entonces ver los cuadernos que están ahí y usted hacer esa implementación, saber ya, y me muestran por favor, de pronto en los 5 primeros minutos de nuestro próximo encuentro, que ya lo sabe crear cualquiera de los cuatro tipos, saber crear una variable de cada tipo. Entonces, la variable de tipo int, que es el que sigue, luego saber crear una variable de tipo float, otra de tipo booleano, y saber imprimir esa variable, establecer el tipo que tiene con la función type y listo. Esencialmente esa parte. Hay muchas más cosas alrededor de eso, pero al menos que podamos hacer eso para el próximo encuentro. Entonces así ya tendríamos una buena base ya sabemos eso de tipos de datos en ciencia de datos, los tipos de datos, para luego ver estructuras. Las estructuras empezaríamos con listas. Se las voy a mostrar, la estructura completica. Entonces, este cuaderno ahí lo voy a dejar en stand-by. Él tiene más cosas, lean la completa.
yo se lo organizo mucho mejor. Yo, por ejemplo, ya después de esto, yo vuelvo y lo reviso porque hay que actualizarlo, porque está hecho desde cuando esto se hizo, eso fue fruto de un proyecto de investigación con una compañera de nuestra universidad, que es la profesora Luz Mariela López Novava, y la universidad nos avaló esta propuesta. Entonces está viejito, ya tiene como 3 años de haberse empezado ese proyecto. Entonces lo tengo que actualizar, hacerlo como más funcional, porque ya se han ido implementando otras estructuras. De hecho, que quede la lista de ejercicios propuestos después. Bueno, entonces traten de hacerlo, pero el objetivo es esa tareita, saber crear variables de cada tipo, de los 4 tipos que hemos visto. Y ya les muestro ya en estos 5 minuticos los tipos de estructuras que queremos ver en el próximo encuentro, ciertos tipos de estructura. Entonces, me voy otra vez a GitHub. Entonces, como me voy otra vez a GitHub, simplemente escribo GitHub, siempre como que yo les pido que lo hagamos de esa manera. Voy a entrar, también póngase como tareita de, si no se ha registrado en GitHub, regístrese, nos facilita para ver si de pronto llegamos al punto en el que en Machine Learning utilizamos esta red social para trabajar de manera colaborativa. Entonces, sería muy bueno que empezáramos a crear cada uno su cuenta en GitHub. Es gratuita. Esa red social es de Microsoft. Te vuelvo otra vez a didáctica en ciencia de datos y otra vez en el curso de Machine Learning y me voy ya estamos en la parte de Python para ciencia de datos, esta es la parte de Python para ciencia de datos y luego vamos a estructuras para el próximo encuentro. Entonces el próximo encuentro sería listas, tuplas, diccionarios, array, data frame y sets. En realidad, los más importantes son los 5 primeros, los más utilizados, pero set es algo que uno debe mencionar, esa estructura. Entonces, las estructuras simplemente son contenedores de estos datos. Entonces, en las listas usted va a poder guardar datos tipo string, tipo int, tipo float eh, y tipo booleano. Entonces, las listas, ahí puedes guardarlos. Entonces, lo que queremos es aprender a crear listas y saber acceder a esos datos guardados en listas. Luego hacer lo mismo con las tuplas. Saber crear variables tipo tupla en donde guardamos datos de diferentes tipos. Y luego saber cómo acceder a ellos. Y así con los diccionarios, así con los NDArray de NumPy y así con los data frame de pandas. Y ya set son una estructura que está también por defecto en Python, es decir, no necesita una librería externa como NumPy o Pandas para uno poderlos utilizar. No, simplemente con tener Python instalado ya puede crear listas, tuplas y diccionarios. Pero para los array y los data frame se requiere para los array a NumPy, entonces instalar por aparte a NumPy, y para los data frame instalar por aparte a Pandas, que son estructuras asociadas a unas librerías muy importantes en Python. ¿Cierto? Bueno, entonces esa sería la tareita y miren que he sido de pronto un poquitico eficiente con el tiempo. Ya ustedes díganme cómo se sienten. La idea es como que se sientan muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Qué dudas también tienen? Por favor. Esto es genial, Marco. Está muy bien explicado y paso a paso. Yo lo veo muy bien. Muy bien. Sí, 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 porque y ustedes me dicen cuando no veo que estoy avanzando, no veo que me sirve porque lo que yo necesito en ciencia de datos es esto. Ese es como que ustedes me digan, Francisco, desde su saber en ciencias agrarias. Entonces, profe, lo que yo necesito en ciencias agrarias es esto. Entonces, ¿me está sirviendo o no? Podría cambiar la metodología, podría cambiar el contenido para que me sirva para ciencias agrarias. Para Juan, según su intención, él, nos lo sigue reflejando, ¿cierto? De acuerdo a lo que usted requiere. Y ya nosotros, Moisés, es porque queremos motivarlo. A ver qué tal. A ver qué tal, si le gusta esta parte, que él vea un abanico de todo lo de todo lo que uno le pueda como compartir. A ver, qué elige, a ver qué elige en su vida profesional. Entonces, les agradezco mucho. Entonces, yo creo que en los horarios tienen que ser mañana Colombia para que le quede en la tarde a Juan, ¿cierto? Sí, yo creo que sería mañana Colombia para poder que le quede. El horario tal cual como lo hemos hecho, yo podría sin problema. Bueno, entonces de pronto, si les parece bien, Francisco me dirá también a ver
Yo voy cuadrando también con Francisco porque Francisco entonces, lo hicimos hoy es porque hoy es día de fiesta aquí en Colombia, entonces Francisco podía asistir con facilidad. Yo voy a ver si lo acomodo también con Francisco a ver qué tal, porque mi propuesta sería como miércoles y viernes, de pronto, entonces sería 3 encuentros semanales de 1 horita para ver que podamos ir rápido en esta parte. Ustedes me van diciendo entonces si es posible así. Entonces yo hoy les envío, hoy a mañana les envío entonces el vínculo y la hora de propuesta, de acuerdo a lo que yo vaya conversando entonces, pero siempre teniendo en cuenta que sea en la mañana para poder que a Juan le quede en la tarde y pueda asistir, ¿cierto? No le queden un extremo, no horarios como todos extremos, ¿cierto? Sí, son 6 horas de diferencia. Ujú. 6 horas de diferencia. Ah, bueno. 6 horas de diferencia. Ah, bueno. Entonces, si les parece así, lunes, miércoles, viernes, de 1 horita. Perfecto. Muchas Perfecto. gracias. Ni Dios les pague. Muchas gracias a ti, Marco. Muy amable, muy amable. Dios la bendiga. Gracias, profe. Ah, con mucho gusto, Francisco. Qué bueno que asististe, Francisco.